Gracias, muy buenos días a todos los que nos oyen y nos ven en este momento. Bueno, yo quería resaltar dos aspectos. Fundamentalmente me voy a referir a los aspectos legales y jurídicos, que es el tema de mi competencia, ¿no? En primer lugar, quería destacar un aspecto de la consulta, digamos, y muchos se lo podrían preguntar, bueno, ¿cuál es la legalidad de esta consulta? Bueno, toda la legalidad, porque el Ministerio está plenamente facultado para organizar una consulta sobre cualquier tema que considere, y por lo tanto eso entra dentro de sus atribuciones, sus competencias, y por lo tanto es perfectamente legal. Digamos, no hay nada de ilegal o de violatorio de ninguna norma que el Ministerio organice una consulta pública sobre temas educativos que el Ministerio se proponga. Eso hay que tenerlo claro. Y en segundo lugar, el otro aspecto que hay que tener muy claro es que como consulta que es voluntaria. Es decir, una consulta obligatoria dejaría de ser consulta. Su propia naturaleza habla de la voluntariedad de este proceso en el cual las personas participan, los miembros de la comunidad educativa van a participar en esa consulta de manera voluntaria, porque no hay otra forma de hacerlo. Es decir, eso no es algo exigible, ni ha sido exigido por ninguna norma, ni por ningún mandato, ni del Ministerio, ni de ningún ente oficial. Simplemente es una consulta que se propone para que la comunidad educativa la asuma voluntariamente si quiere llenar la consulta. Ha habido pero ha habido ciertas reticencias en algunos ámbitos, o gente que ha dicho que no van a hacer la consulta, que van a mandar una carta prohibiendo que expresar su voluntad, pues simplemente no la expresa, su voluntad o su opinión, pues simplemente no la expresa y se acabó. No hay que mandarle ninguna carta a nadie, ese desde mi punto de vista. Es decir, que en resumen la consulta es válida, legal y voluntaria. No es obligatoria, ni nadie está obligado a responderla, y el que no quiera responderla puede perfectamente hacerlo sin que eso implique ningún incumplimiento. Y eso no solamente incluye a las personas individuales, sino también a las escuelas. Es decir, la escuela, pues supongamos que una escuela decía que no quiere participar en eso, o que no logra coordinar a los miembros de esa comunidad para que se produzca esa encuesta, pues a lo mejor, digamos, no hay ninguna sanción por no participar en la consulta. Visto esto, yo también me quería referir a otros dos aspectos muy importantes. La Ley Orgánica de Educación contempla una serie de normativas, resoluciones, reglamentos que deben ser dictados por mandato de la propia ley. ¿No es así? La Ley de Educación contempla una serie de normas que deben ser dictadas y que incluso está en mora tanto el Ejecutivo Nacional como la Asamblea Nacional en las materias de su competencia, en mora con la reglamentación de la Ley de Educación. Eso es algo que también está claro, y digamos, se ha perdido ya bastante tiempo y se han incumplido los plazos y las expectativas que la propia Ley Orgánica de Educación establecía para dictar una serie de reglamentos respectivos sobre la educación inicial, sobre la educación básica, sobre la educación media, etcétera. Una serie de reglamentaciones tienen que ser dictadas por mandato de la ley y están pendientes de ser dictadas. Adicionalmente a eso, a esa realidad jurídica pues que existe, también tenemos que este proceso de consulta, ¿verdad?, sobre la calidad educativa, uno de sus propósitos o fines es que de allí, de esas propuestas, salgan o puedan salir, ¿verdad?, proyectos normativos que el Ministerio de Educación quiera promulgar para reglamentar aspectos que tengan que ver con la comunidad, con la calidad educativa, con las comunidades educativas, etcétera, etcétera. Entonces esas normativas, esos proyectos de normativas, providencias, reglamentos, no importa el nombre que le demos, son normativas que deben ser objeto a su vez de consulta.
¿Por qué? Porque lo dice la Ley Orgánica de la Administración Pública. La Ley Orgánica de la Administración Pública establece que todo proyecto, toda normativa que los órganos del Estado se propongan promulgar, deben ser sometidos a un proceso de consulta pública obligatoria, de acuerdo con un procedimiento que está establecido en esa Ley Orgánica de la Administración Pública. Básicamente hay que notificar, el ente que pretenda llevar a cabo una normativa, promulgar una normativa, tiene que notificar su intención de promulgar esa normativa, debe someter el anteproyecto o el proyecto de esa normativa a un proceso de consulta pública notificado por la prensa, a todos los interesados, etcétera, y dar un plazo razonable para que los diversos actores puedan participar y expresarse sobre el proyecto que está sometido a su consideración. Y solamente después de haberse cumplido ese proceso de consulta pública obligatoria es que podrá promulgarse esa normativa o esas normativas, resoluciones, etcétera, con carácter obligatorio, una vez que hayan cumplido ese proceso, porque de no cumplirse ese proceso de consulta pública, dice la ley que esas normas serían nulas absolutamente. Entonces, es muy importante, y así nosotros, la red viene insistiendo en que la consulta es muy buena, vamos a ir a ella, tenemos que expresarnos, pero toda normativa o toda resolución o proyecto de ley o de ley, no de ley, de reglamentación de la ley de educación, etcétera, cuando surjan con motivo de los insumos que la consulta esta que se está llevando a cabo dé lugar, pues entonces esos proyectos normativos también deberán ser sometidos a su vez a una consulta de acuerdo al procedimiento de la ley, porque esta consulta, este proceso de consulta nacional sobre la calidad educativa no sustituye ni puede sustituir el procedimiento de consulta obligatoria establecido para los proyectos de normas que vayan a salir. Eso nosotros hemos insistido en eso, incluso le hemos enviado una comunicación, o vamos a enviarle, la red va a enviar una comunicación al señor ministro de Educación, haciéndole ver eso como algo muy importante, porque ya tenemos la experiencia de que procesos de consulta de este tipo, nacionales, y muy amplias, después se alegan como base para normativas posteriores que no fueron consultadas. Es el caso de la resolución 058. La resolución 058 fue demandada su nulidad por parte de la red de madres, padres y representantes ante el Tribunal Supremo bajo el argumento de que esa resolución 058 no contó con el procedimiento de consulta pública obligatoria. Y resulta que el ministerio pues se defendió en ese recurso alegando que había una amplísima consulta nacional desde el año 99, incluyendo una supuesta constituyente educativa y demás foros, eventos, talleres, etcétera, de participación y de consulta, pero que no versaban, ninguno de esos procesos versaban sobre el proyecto o sobre un proyecto de resolución 058, ni sobre ningún proyecto que regulara la comunidad educativa como tal. Entonces, esa resolución 058, pues salió sin esa consulta, salió en violación de la ley. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que el Tribunal Supremo, lamentablemente, en una decisión lamentable, por decirlo menos, pues ha sostenido que las consultas efectuadas por el ministerio desde el año 99 hasta hoy, pues eso suplen las consultas, una eventual consulta sobre un anteproyecto, sobre el proyecto de resolución 058, cosa que es un disparate, y así lo hemos hecho saber y así lo hemos alegado. Pero bueno, Tribunal Supremo, sentencia del Tribunal Supremo mata todo, como digo yo. Entonces, lamentablemente se ha producido esa decisión. Por eso estamos nosotros en este momento también advirtiéndole al Ministerio que cualquier proyecto de ley o de normativa, resolución, providencia que se pretenda dictar derivado de los insumos que se produzcan por la consulta nacional tendrán que ser también objeto de consulta pública obligatoria de acuerdo al procedimiento de la Ley Orgánica de Administración Pública, porque esta consulta nacional sobre la calidad educativa no sustituye la consulta específica para cualquier proyecto de normativa que se pretenda dictar con motivo de esta consulta nacional.